de la compañía para que vean un poco qué es lo que hacemos nosotros acá en Chile, ya para entrar en contexto. Así que espero que se vea y se escuche bien. El área de peces de Veter Química nace junto a la industria de salmonicultura en Chile durante la década de los 80, contribuyendo al desarrollo de productos farmacéuticos, medicamentos, vacunas, productos de higiene y bioseguridad. Todo necesario para el apoyo a los constantes desafíos que se han enfrentado y siguen enfrentando los productores chilenos de salmón. Veter Química ha desarrollado una completa línea de higiene y bioseguridad, detergentes y desinfectantes diseñados y probados contra patógenos de peces, contribuyendo así con una adecuada barrera sanitaria en los centros de producción acuícola, destacando en este grupo los productos Tonalin y Duplalin, de masivo uso en pisciculturas y centros de cultivo. Veter Química se ha caracterizado por la innovación, siendo el primer laboratorio a nivel mundial en desarrollar tecnologías para la producción de vacunas de inmersión, destacando la vacuna Genivac, primera vacuna de inmersión que prácticamente erradicó la yersiniosis o enfermedad de la boca roja en salmonídeos en Chile. Luego, producto de la constante investigación estrechamente vinculada a la necesidad de sus clientes, Veter Química desarrolla IPVAC, habiéndose vacunado a más de 1.700 millones de alevines desde el año 2007. Esta vacuna no solo redujo las mortalidades en agua dulce, producto de la enfermedad de la necrosis pancreática infecciosa, IPN, sino también ha contribuido a la mejora sustancial de la calidad y performance de los smolt transferidos al mar. Continuando con la búsqueda de soluciones que agreguen valor y éxito a nuestros clientes, Veter Química desarrolla y pone a disposición del mercado el año 2014 la vacuna Riquimunevax Inmersión, con el objetivo de aportar con una sólida herramienta en el control de SRS en salmón e incrementar el rendimiento a cosecha de las biomasas en cultivo. Puesto que los desafíos a los cuales se enfrenta la crianza de salmones en la etapa de engorda son multifactoriales, Veter Química ha desarrollado la innovadora forma farmacéutica líquida para el florfenicol, antibacteriano de alto espectro utilizado en salmonicultura, contribuyendo así a la tan necesaria reducción de uso de medicamentos por tonelada producida. Toda esta capacidad de innovación se ve potenciada por un equipo de profesionales capacitados técnico y comercialmente que se encuentran desplegados en terreno y muy vinculados con los clientes. Un centro de distribución y operaciones ubicado en Puerto Montt, el centro neurálgico de la salmonicultura chilena, el cual permite mantener un amplio stock de productos y responder con la celeridad que los clientes requieren cuando de salud se trata. Veter Química tiene un sólido compromiso con la industria salmonicultura, apoyando permanentemente y entregando servicios que van mucho más allá del producto, en especial en el control de enfermedades mediante análisis sanitarios e inmunológicos. Complementario a los laboratorios en Santiago, existe una completa unidad en Puerto Montt, lugar donde Veter Química reconoce que es donde nacen muchas ideas e innovaciones. Un equipo de profesionales de amplia experiencia y un moderno equipamiento permite realizar investigación y a la vez entregar un servicio avanzado de la evaluación inmunológica de soporte a los programas de vacunación que realizan nuestros clientes con nuestros productos. Entre las metodologías se destaca el área de biología molecular e inmunología, que tiene implementadas técnicas para la detección temprana de enfermedades, medición de citoquinas y la detección de anticuerpos específicos para distintos patógenos de interés. Con este laboratorio y con las técnicas que aquí se realizan, Veter Química es, sin lugar a dudas, un aporte de vanguardia al desarrollo de la región. Una unidad experimental ubicada también en Puerto Montt aporta con la infraestructura necesaria para apoyar en la investigación y desarrollo de nuevos productos, siempre orientados a dar una solución a los problemas actuales y emergentes que enfrentan los productores de salmón. Desde el ámbito de la nutrición de peces, Veter Química se ha transformado en un actor líder del mercado, suministrando premezclas vitamínicas y minerales capaces de cubrir los específicos requerimientos de las principales plantas de producción de alimentos para peces que operan en nuestro país. Todo esto es el área de peces de Veter Química,
El Aqua Business de Veterquímica es innovación de cara al cliente, poniendo a su disposición nuestra capacidad técnica, servicio y compromiso, creando salud animal, porque Veterquímica sabe. Ok, estimados, ese era el video. Bueno, y para entrar ahora en contexto, me escuchan bien, ¿verdad? Porque como no estábamos en el video, compartí el audio, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Ya. Con esta lámina solo comentarle un poco que nosotros acá en la producción que tenemos de salmonio es algo distinta a la que tienen ustedes, solamente porque nosotros tenemos una etapa que es de engorda en el mar, ¿ya? Cuando hablamos de salmonio. Ustedes allá reciben ovas, ¿cierto? Incuban ovas, sacan alevines, y estos alevines los llevan a un peso entre, no sé, 250, 1 kilo por lo general, ¿ya? Acá en Chile nosotros llegamos hasta ese mismo punto, pero de ahí los peces emultifican y se van al mar. En el mar hacen una engorda y llegamos con trucha a 3 kilos, 3 kilos 2, con salmón cojo hoy día casi 5 kilos, y en salmón salar hasta 6, 7 kilos de peso, ¿ya? Eso hace la diferencia. Por lo tanto, nosotros como cultivamos en dos ambientes, dulce y marino, tenemos patógenos para ambas formas productivas. A diferencia de Perú, que ustedes están solo hoy día en agua dulce con salmonio, ¿ya? Un poco va a comentarles de la situación que tenemos acá en Chile nosotros, y ahí contextualizarlo un poco a lo que es Perú y donde nos vamos a detener a conversar un poco más de las patologías de trucha. Comentarles que hay un montón de enfermedades en salmonio, partiendo por enfermedades virales, ¿cierto? Bacterianas, parasitarias, hay enfermedades que son micóticas, causadas por hongos, de tipo metabólico, muchas enfermedades también nutricionales, cuando hay deficiencia de minerales, macro y microminerales, ¿cierto? Van a generar muchas malformaciones esqueléticas que pueden ser genéticas o a causa también de temas nutricionales. Enfermedades de origen ambiental, se ve mucho acá en agua dulce y mar también en Chile. Hay enfermedades idiopáticas que hoy día las patologías o los agentes causantes no están identificados, ¿ya? Tenemos intoxicaciones y algunos tipos de tumores o neoplasias. Con esa lámina, esa imagen solamente les muestro, este es un signo clínico evidente y característico de la enfermedad que se llama Renibacterium salmoninarum, presente en Chile, o conocida como PKD, ¿ya? En donde se ve una inflamación muy aguda del riñón y con nodulaciones, que son encapsulaciones de grupos o colonias bacterianas, ¿ya? No entra en detalle esa patología, pero es para mostrarle un poco de signos clínicos. Esto sí, ustedes lo han visto, esto es el signo clínico evidente de un cuadro de IPN, una enfermedad viral, necrosis pancreática infecciosa, presente en Chile hace muchos años, en la etapa de agua dulce, y que también se presenta en mar hasta máximo 3 meses. Después radica sola y ya no se ven nunca más cuadros de IPN en el mar, donde se ven. Es evidente ver el hígado de color amarillo, pálido, muchas hemorragias petequiales a nivel de grasa visceral y peripelórica, y hay otros signos más. Y esto que también ustedes lo conocen o lo han visto en Perú, que es la flavobacteriosis, ¿ya? Una lesión típica llamada silla de Montat, generada por el Flabacterium. En Chile, como les decía, nosotros convivimos con las patologías hace muchos años. En la década de los 90 ya teníamos diagnósticos, 80 y tantos. Como pueden ver, el IPN está presente desde muchos años atrás, el BKD, el SRS, para nosotros que es una patología que está en mar. Y así, a medida que fueron pasando los años, fuimos haciendo diagnósticos de muchas patologías, y donde ya la que más fuerte nos pegó y que costó mucho controlar en Chile, que la industria la dejó casi a la mitad o incluso peor, fue ELISA, ¿ya? Que apareció acá en Chile en 2007 y generó muchas mortalidades, afectó solamente al salmón salar, que es lo que más se cultiva en Chile, y ya en los últimos años, 4 o 5 años, entró HSMI o PRV, que es otra enfermedad viral, y muchos problemas a nivel de branquia, ¿ya? ¿Cuáles son las patologías que acá en Chile nos generan mayor impacto? El IPN en agua dulce, ¿ya? ELISA en el mar, que es donde tenemos que poner ojo, y el hecho de que sean patologías virales, no existen tratamientos para estas patologías. Por el lado de las bacterianas, el SRS en la etapa engorda, que es una riqueza que tiene 5 presentaciones de esta patología, puede ser nerviosa, visceral, cutánea, gástrica, etc. Y la flavobacteriosis en agua dulce, que también está presente en Perú. Y por otro lado, tenemos
El Calibus, que es un parásito, ¿cierto? Que nos afecta mucho, que es como un piojo, una pulga en los animales, en los perritos, por ejemplo, genera daño a nivel de piel y obviamente una vez la piel dañada en el mar, genera una puerta de entrada a todos los patógenos que ahí tenemos, ¿ya? Y aquí entro ya de lleno a que conversemos un poco de las patologías que afectan a las truchas en Chile y lo enfoqué un poco a lo que yo he visto y sé que está ocurriendo en Perú. Como primera patología, y yo creo que la más importante, está el virus de la necrosis pancreática infecciosa, que es el virus IPN, ¿ya? Esta es una enfermedad viral que afecta principalmente a peces jóvenes, ¿ya? En Chile antes los brotes partían en small, ¿ya? Peces de 5, 10 gramos hacia arriba. Hoy día el IPN acá en Chile parte de los 0,2 gramos en alevines. Entonces ha sido una patología que el virus se va moviendo, los virus van mutando, se van moviendo, entonces uno controla una parte y salen por otra, y así es. Este es un virus que pertenece a la familia de los virnavirus, es un género Aquavirnavirus, tiene una forma icosaédrica, y lo más relevante es que posee como genoma 2 fragmentos ARN de doble cadena, que son el segmento A y el segmento B. ¿Por qué digo que es lo más relevante? Hay dos serotipos, ¿cierto? El A y B, y dentro del serogrupo A, ¿ya? Dentro del serogrupo A hay un montón de serotipos, que son todos los cuadros verdes que se ven ahí, ¿ya? Acá en Chile tenemos vacunas, y las vacunas se hacen a partir de una proteína que está en la cápside viral, que es la BP2, que es la que se encuentra en mayor cantidad, la más grande, por lo tanto uno al generar una vacuna atenuada, como sea el tratamiento del producto biológico, por lo general para este virus trabaja con esa proteína, que es la que se encuentra en mayor cantidad para poder generar inmunidad, ¿ya? Cuando hace un producto biológico. Pero ¿qué es lo importante? En Perú hoy día está diagnosticada la cepa WB, que es la que está arriba, la A1BR299, o cepa americana, y acá en Chile también está presente. Acá también tenemos presente la A2 o SP, que es la cepa Spaharum, que según me comentaron, hoy día ya también hay presencia en Perú. Yo tenía entendido que solo estaba la WB hace un año y medio atrás, pero entiendo que ahora ya estarían presentes las dos cepas. Quédense con eso, después vamos a hablar un poco más de por qué la importancia de que sea un serotipo otro y no un serogrupo distinto a otro, ¿ya? Este virus es un virus muy resistente, y yo creo que de los más resistentes que existe. Es muy estable en éter, en glicerol, en calores ácidos y base, mantiene efectividad luego de 5 horas a 60 grados, ¿ya? Se mueve muy bien, sobrevive en rangos de pH que van de 2,5 hasta 12,5, ¿ya? Por X tiempo. Es efectivo entre 4 y 27 grados Celsius, resiste hasta 520 ppm de cloro por varios minutos, ¿ya? Sobrevive al ozono por 90 ppm sobre 5 minutos, y el agua de río estable por 14 días a 10 grados, o sea, si hay un pez enfermo va a estar botando virus siempre ahí, el virus va a estar presente en todo momento, va a costar mucho que se vaya, ¿ya? Bueno, más abajo, como se menciona ahí también, sobrevive en agua limpia, etcétera, ¿ya? Qué importante destacar de este virus también, que sobrevive bastante en las fecas, ya los peces como están contenidos en unidades de cultivo en estanques cerrados, a diferencia que estuvieran, por ejemplo, en jaulas en un río donde el agua lleva un curso y se va moviendo más, cuando están en estanques, por lo general uno tiene implementos que son quechas, baldes, etcétera, distintos elementos para trabajar con los animales, sacar mortalidad, qué sé yo, hacer muestreo, y se descarga mucho virus en las fecas, y uno cuando usa una quecha que tiene un vástago largo, la verdad que, y la mueve de un estanque a otro, la verdad que está llevando fecas de un estanque a otro, y al mover fecas uno está moviendo virus. Es por eso que cuando uno en una piscicultura aparece un cuadro IPN en un estanque, al cabo de un par de días, cuando se han compartido elementos, tienes todo el grupo infectado, ¿ya? Cuando no ha venido del agua, por ejemplo, para infectar a todos los tanques de una sola vez. Así se transmite el virus, a través de utensilios, ¿ya? Y como pueden ver ahí, requiere 100 veces más radiación UV que el siguiente virus más resistente al UV. Por lo tanto, es un virus que cuesta mucho, mucho eliminarlo, ¿ya? Aquí les voy a hablar un poco de los signos clínicos. A mí me tocó ver signos clínicos en Perú, en sitio, en Puno, en jaulas de cultivo en el lago Titicaca. He visto muchos videos de piscicultura que me mandan que me envían los productores cuando tienen mortalidad inespecífica y les pido hacer necropsia, etcétera.
Uno, lo primero que ve cuando los peces están iniciando un cuadro IPN, ve peces que se empiezan a orillar, ¿ya? Que pueden ponerse más oscuros, pueden ver algo de exoftalmia unilateral o bilateral, pero esos signos clínicos, y honestamente son evidentes en casi todas las patologías de agua dulce, no son muy decidores a la hora de ver un pez oscuro o orillado y decir tiene IPN, no, pero son signos externos que uno puede ver y que obviamente llama la atención y uno dice al tiro, estos peces están enfermos de algo, ¿ya? Pero ¿qué hay que hacer? Uno va y hace necropsias, y en la necropsia hay que hacer una ventana de necropsia para poder observar bien los órganos, evitar cortar órganos vitales para que no se desangren mucho los peces y se pierda la objetividad a la hora de observar. Entonces, vamos a mirar el pez internamente, vamos a revisar los riñones, el hígado, el vaso, etcétera. ¿Y qué es lo que va a ver uno cuando se enfrenta a un cuadro IPN? Y ya algo les mencioné al inicio de la presentación. Uno tiende a ver estos hígados bastante pálidos, a veces muy amarillos, color vainilla, como flan, y son características de hemorragias petequiales en todos los ciegos pilóricos y la grasa visceral, ¿ya? El estómago, que me imagino que lo ven que es eso más transparente, tiende a estar lleno de líquido y muchas veces el intestino está blanco o con una feca amarillenta, ¿ya? Eso es clásico de IPN. Y otra cosa que es muy decidora a la hora también de ver signos antes de abrir los peces, pero si ya van al menos 7 días de la infección y ya se hizo viremia, los peces empiezan a hacer un signo clínico que es un nado errático, ¿ya? Y tienden a nadar en tirabuzón. Los peces empiezan a dar vueltas así como en un sacacorcho, empiezan a girar como en su eje, nadan bien, giran, y vuelven a nadar bien y así, y pasan la hora y de repente ya caen a fondo y mueren, ¿ya? Es porque ahí el virus ya llegó al sistema nervioso central de los peces, el cerebro, y pierden la coordinación, la motricidad, y por eso nadan de esa manera, ¿ya? Ya les mencioné lo de la exoftalmia, ¿cierto? Lo del estómago. Como pueden ver, uno en un estanque ve la mortalidad, se impacta, uno retira la mortalidad y tú vas, no sé, 1 o 2 horas después, cuando ya van 7 o 10 días del cuadro, y vuelve a pillar lo mismo, retira la mortalidad y vuelve a pillar lo mismo, y partes con que un día se le mueren 300 alevines, y al día 500 son 700, al tercer día son 1200, al quinto día ya se te están muriendo 2000, 3000 alevines en el día. Entonces, es muy dramática la mortalidad y muy aguda por IPN. Acá tenemos más signos, acá hay unas truchas, ¿cierto? Acá tenemos más signos clínicos donde se ve muy claramente las hemorragias petequiales, ¿cierto? Y este hígado bastante pálido. ¿Qué es lo relevante de esta patología? ¿Ya? Si bien nos genera mortalidad, que es lo que le duele al producto, porque se te mueren los individuos, uno dice, tengo, no sé, 100.000 alevines en una jaula y se me murieron 50.000. Tengo 50.000 para salvar. Pero lamentablemente esta enfermedad genera una necrosis pancreática, por eso necrosis pancreática infecciosa la patología, en donde, ¿qué es lo que hace? Este virus destruye el páncreas, ¿ya? El páncreas secreta enzimas que ayudan a la digestión de los alimentos. Por lo tanto, hay peces que se salvan al IPN y no mueren, ¿ya? Pero estos peces van a quedar como peces rezagados, ¿ya? No van a convertir. ¿Sobrevivieron a la enfermedad? Sí, pero no tienen ningún performance productivo. Es por eso, y se los comento, y me pasó verlo en Perú, de que había jaulas donde los productores me decían, doctor, estos peces tenía 100.000, hoy día me quedan 20.000, el resto se murió todo y los tengo aquí hace 3 meses y les doy comida y no crecen. Y yo honestamente les dije, señor, elimine esos peces nunca más van a crecer. ¿Sobrevivieron? Sí, pero no van a convertir alimento, no van a generar musculatura, grasa, nada, hay que eliminarlo. Eso es lo terrible de esta patología. Si bien te puede matar el 50%, yo les aseguro que el 30% que queda vivo tiene problemas y no va a dar un performance productivo. Entonces hay que entrar a eliminar. Por eso es tan terrible esta enfermedad. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto que tiene? Ya he conversado un poco de esto, que genera altas mortalidades, nos influye mucho en la calidad del small. Acá cuando hemos tenido brotes sobre un 30%, honestamente las empresas hacen muchas histologías para evaluar en qué condición quedó el resto de la población y ver si realmente vale la pena seguir con esos peces o los eliminamos inmediatamente, ¿ya? Acá se hacen screening reproductores y se eliminan los peces positivos, ¿ya? Obviamente me van a afectar todos los factores de conversión, por lo que les comenté, se ve alterada la tasa de crecimiento, etcétera. Para esto existe una vacuna. Acá en Chile puntualmente hay hartas vacunas contra IPN. Y en esto que voy a ser claro, por inversión una sola,
inyectable de varios laboratorios farmacéuticos. En este caso puntual, todas las vacunas de IPN funcionan, ¿ya? Yo en este caso les voy a hablar de IPVAC Inmersión, que es la que tenemos en Better Química, también tenemos producto inyectable, pero que es la que ha dado la solución al IPN en Chile, dado que los cuadros, como les dije al inicio de la presentación, hoy día se dan a partir de los 0,2 gramos, en donde es imposible poder pinchar un alevín, que tiene, técnicamente ya le llaman de 1 o 2 centímetros. ¿Se fijan? Entonces, por eso tengo que mencionarles esta herramienta. Esta es nuestra vacuna, comentarles que esta vacuna está registrada en Perú ya, hace ya más de un año. Con esta gráfica comentarles de que en Chile, nosotros hoy día a la fecha llevamos más de 3.000 millones de alevines vacunados con este producto, ¿ya? Esta es una gráfica que está hecha con información del Cernapesca, que es el símil del Sanipesa en Perú, en donde están todos los datos de mortalidad por IPN por año en Chile consolidados, ¿ya? Y las barras de color naranjo muestran la participación o el porcentaje de alevines vacunados en ese año en Chile. ¿Por qué sale el 2016? Porque salió la vacuna y se vacunó el primer lote experimental o los primeros lotes experimentales que equivalía a un 9% de todos los alevines que habían en Chile, considerando salmo salar, trucha arcoíris y salmón cojo. El año 2007 la vacuna salió a la venta, se validó su efectividad y casi el 30% de todos los alevines que habían en Chile se vacunaron y había mortalidad en torno al 70%. Año siguiente, 2008, como pueden ver, vacunamos la mitad de la población y la mortalidad bajó al tiro un 50%. Y de ahí en adelante, cuando ya superamos el 60%, la mortalidad se fue a piso. Hoy día la mortalidad, esto está hasta el año 2020, el año 2021 volvió a subir un poco y se han levantado brotes de IPN, de ahí voy a explicar el por qué. Pero como pueden ver, una vez que se empezaron a vacunar las poblaciones en mayor proporción, la mortalidad cayó drásticamente, ¿ya? Es un poco lo mismo que ha pasado con el COVID. En la medida que no habían vacunas, murió mucha gente. En la medida que salieron vacunas, hoy día ya hay mucha gente que, si bien puede estar positiva, no muere. Es un poco lo mismo. Comentarles que estas tres barras que se ven en distinto color entre el 2014 y 2016 solamente están marcadas ahí porque Better Química a nosotros nos bajó la participación de alevines vacunados en Chile en esos años, puntualmente porque aquí entraron los peces QTL y PN, que son peces que tienen resistencia genética a IPN, pero solamente la especie salmo salar. Entonces nosotros dejamos de vacunar mucho salmo salar acá en Chile. Las empresas dejaron de vacunar porque estaban pagando por una ova mucho más cara, pero que tenía resistencia genética. Bueno, les cuento que eso es una tremenda herramienta, eso ya está más que validado en todas las especies animales, pero los virus se mueven y mutan. Y hoy día, y por eso les dije que la mortalidad se volvió a levantar, se dieron cuenta de que empezaron a ver otra vez pequeñas positividades de brote y las compañías volvieron a vacunar considerando la genética. Hoy día en Chile se manejan peces genéticamente protegidos para IPN y hoy día se vacunan, ¿ya? Esa es la historia del IPN en Chile. Así se controló, y hablo en peces pequeños. Es por eso que les hablo de la relevancia de la inmersión. Aquí voy a ser bastante más rápido porque es solo contarle nomás. Nosotros acá tenemos un equipo técnico que está desplegado en terreno, ya, en donde yo genero distintos protocolos de vacunación a la medida para cada centro de cultivo, ¿ya? En todos los centros de cultivo las prevalencias virales son distintas, los manejos son distintos, la calidad de agua es distinta, el personal que trabaja es distinto. Por lo tanto, en vacunas de inmersión, la que sea, IPN, Yersinia, la que sea, el protocolo debe hacerse enfocado al problema que hay en ese centro de cultivo. Se los planteo así porque acá en Chile muchas empresas decían, yo vacuné, tenía 5, 10 pisciculturas y aplicaba el mismo protocolo en la misma piscicultura y después venía y decía, oye, pero acá tengo un brote, acá tengo otro. Y les tuvimos que hacer ver de que había que tratar cada centro de cultivo como una unidad independiente y que no todas podían recibir el mismo tratamiento, ¿ya? En este caso puntual, aquí hicimos 4 dosis de vacuna, una primera a los 0,2 gramos, peces muy pequeños, repetimos 0,6, repetimos 1, repetimos 3,8. ¿Por qué? Porque en esta sala, en la sala 2, es donde se generan los cuadros y los brotes de IPN. Mostrarles rápidamente aquí, sin entrar en detalle, estas son muestras de sangre de los alevines, en donde vamos leyendo a medida que se van vacunando, cómo van subiendo los anticuerpos, ¿ya? Medimos IgM específico anti-IPN en los laboratorios de diagnóstico, eso lo hacemos en Better Química y lo hacen todos los laboratorios de servicio que trabajan acá en Puerto Montt en la salmonicultura.
Así que eso ya nos orienta de que si la vacuna funcionó o no, si levantó o no levantó anticuerpos. Y aquí, que es lo más relevante para ustedes, por ejemplo, este otro caso, en donde el protocolo consta de 3 dosis de vacuna, de una piscicultura de la 10ª región acá en Puerto Montt, de recirculación, no es una piscicultura de flujo abierto. Fíjense que el primer grupo del año 2009 no se vacunó contra IPN y hizo un brote. Ahí está la cantidad de días, y si ustedes ven acá, es prácticamente lo mismo en días. La única diferencia es de un grupo al otro grupo el año siguiente, donde probamos la vacuna. Era casi 2,5 millones de alevines, acá eran 2,4 millones, casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que acá hubo el brote de IPN, ¿ya? Donde se acumuló un 22,4% de mortalidad y los peces salieron de la sala a 1,8%, y acá los peces se vacunaron bajo este esquema de 3 aplicaciones antes de entrar a esta sala problema y hicieron un cuadro IPN. Pero fíjense, el cuadro duró 4 o 5 días, se murió un 3%, los peces salieron de la sala con un 5,3 gramos y era casi la misma cantidad de pescado. Aquí no cambia nada, es el mismo sitio, con la diferencia de que un grupo no se vacunó y al año siguiente sí se hizo la vacuna. Entonces, aparte de evitar mortalidades, ¿cierto?, la vacuna, fíjense el peso, ganamos peso. El pescado que quedó vivo acá está en 1,8 y este está en 5,3. O sea, yo tengo que dar más alimento para llegar a este peso también. O sea, hay una pérdida en mortalidad y vamos a tener una merma económica también por alimentación, ¿ya? Cualquier animal sano responde bien versus uno que no lo está. El RPS de CAP fue un 86%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 86% de la población se salvó sin tener problemas, y eso está bien para una vacuna, ¿ya? Con eso termino IPN, y aquí paso a hablar de flavobacteriosis, que también es una patología que está presente en Perú y que sé que les genera bastantes problemas en el lago Titicaca y en algunas pisciculturas, ¿ya? Lo mismo pasa acá en Chile, para que lo tengan claro. Este es un agente etiológico, ¿cierto?, conocido como Flavobacterium cyclophilum. Se describió en Chile en el 95, es un gram negativo, ¿ya? Es súper fácil hacer diagnóstico de este patógeno en las pisciculturas. Yo honestamente lo hice muchas veces, hay que hacer una tinción de gram nada más, mirar al microscopio y uno ve los bacilos inmediatamente. Y lo hace de una branquia, de la piel, y uno sabe al tiro y puede orientar, oye, hay mucha carga bacteriana, hay poca carga, hagamos un baño, no hagamos un baño, y uno de esa manera puede ir previniendo un cuadro más agudo, ¿ya? Por lo general los brotes se presentan siempre a agentes estresores. Por ejemplo, una selección, los peces se descaman y entra la flavo al tiro. Hago un manejo muy brusco, daño las branquias con muchos baños con algún químico y la flavo entra al tiro. La flavobacteriosis siempre está en el agua. Por lo tanto, es importante tener la raya, y acá lo hacen muy bien con baños preventivos con cloramina, 2 veces a la semana, con alguna formalina, y a veces también hay cuadros de hongo por ahí, entonces, o una sal. Pero la verdad que hay varias cosas que uno puede ir haciendo para evitar hacer tantos baños preventivos, y uno es hacer microscopía regularmente y va viendo si aumentan o no las cargas bacterianas, por ejemplo, en un frotis de branquia o de piel de los peces, ¿ya? Un poco los signos clínicos es lo mismo, le hablé del IPN, uno va a ver peces que se empiezan a brillar o se van al centro del estanque, se oscurecen de la piel, el nado se aletarga, están en la superficie, vamos a ver exoftalmia unilateral o bilateral, vamos a ver abdómenes más dilatados porque empieza a juntarse, hay una extravasión de líquido de los órganos a la cavidad abdominal, eso se llama ascitis, ¿ya? Y los vamos a ver más gorditos, ¿ya? Pero eso es típico y de muchas enfermedades, como les dije. Entonces, que es ya lo clásico, que uno puede ir viendo estas úlceras aquí al costado, eso es evidente, eso ya no es que pasó de un día para otro, que hay varios días de que el pez ya estaba enfermo y terminó en eso, cuando la bacteria empieza a comer la piel, el tegumento, y llega a músculo, incluso al hueso, ¿ya? Internamente, uno, ¿qué es lo que ve? Y en las truchas es casi patognomónico, y quédense con eso, con esa palabra, que van a ver el vaso que está aquí abajo sumamente redondeado, pero así como una pelota de fútbol redondita, es porque es un cuadro de flavobacteriosis. Por lo general el vaso es como una lengüetita, es como ver esta parte del hígado aquí, no planito, un órgano, pero no redondo, ¿ya? Hay algo de anemia interna, los órganos se toman blanquecinos, podemos encontrar hemorragia, igual, el estómago lleno de líquido siempre, lleno de líquido, ¿ya? Si uno ve alevines que todavía no tienen un cuadro de lesiones, lo primero que empieza a aparecer, fíjense, son las aletas que se empiezan a debridar, aleta dorsal carcomida, aquí hay otro, las caudales también, ¿ya? Ya lo vieron, esa úlcera es perfecta, una úlcera en los flancos, típico del flavo.
También a nivel peduncular, cuando hay alevines pequeños, es clásico que es flavo. De repente, cuando hay aguas un poco estuarinas, pueden haber otros patógenos como el tenacibáculo acá en Chile que genera esta misma lesión, pero en este caso particular es flavo, son peces pequeños de piscicultura. ¿Ya? Se transmite en el agua, ¿cierto? Por contacto, mucos, tejido. No se ha descrito transmisión oral ni por productos sexuales de los machos reproductores. Esta lesión, como pueden ver, es muy típica. Fíjense, el daño que genera el flavo es tremendo, es terrible. Y estos peces están vivos, siguen nadando vivos así también, pero uno tiene que eliminarlos, ralearlos, los estanques, porque lo único que, si no los saca, estos siguen desparramando bacterias al medio y vamos enfermando más peces. ¿Ya? ¿Cuál es la prevención de esta patología? Y aquí tenemos hartas cosas que hacer. Lo primero, siempre, y buscando el bienestar animal, el bienestar de las personas, es tratar de dejar un poco de lado, en el caso de las enfermedades bacterianas, ¿cierto?, los antibióticos. Primero hay que hacer otras cosas. Cuando uno ya no puede, tiene que usarlo, sí, porque uno no puede dejar que los animales se mueran tampoco. Pero la prevención inicia con una buena bioseguridad, y en este caso, cuando hablamos ya de la patología como tal, están las vacunas, ¿ya? El control lo podemos hacer con baños de formalina, baños de sal y antibióticos, como les dije anteriormente, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de usar mucho antibiótico? Y se los cuento acá porque en Chile pasó mucho. Uno veía un cuadro de flavo, aparecía la primera lesión, al tiro, antibiótico, florfenicol, oxitetraciclina en baño por 3 días, antibiótico por 14 días. ¿Y son efectivos? Sí, pero le estábamos dando antibióticos a todas las poblaciones de peces, todas las semanas, todos los meses. ¿Y por qué? Porque el consumo era pequeño, es poco, es 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, dependiendo de la cantidad de peces, es poco, pero estamos entregando mucho antibiótico y eso, ustedes saben, descarga por los efluentes a los lagos, que a los ríos. Entonces, eso no es correcto de hacer, ¿ya? Y por otro lado, las cepas se van haciendo resistentes, tanto en los peces y obviamente se va generando algún tipo de resistencia para los humanos. Hay mucho antibiótico que está prohibido usar en animales en la línea acuícola, porque son antibióticos que se están reservando para el uso humano. O sea, el día de mañana, imagínense si el florfenicol nos pasara algo, fuera un antibiótico de elección para nosotros, voy a decir una lecera, para un resfrío común, el florfenicol no nos haría nada, ya estaría obsoleto. Entonces, es por eso que hay que ir poniendo ojo con eso y ser muy cuidadoso con el uso de antibióticos, ¿ya? No es algo que sea bueno de hacer, y acá en Chile hoy día está sumamente normado. Hoy día hay ONG que nos miran de afuera y que tenemos que bajar el uso de antibióticos en Chile. ¿Y por qué se los digo? Para usted a lo mejor es poco, porque es agua dulce lo que hacen, nosotros igual, pero nosotros acá hacemos un cultivo en mar, y en mar cuando uno hace una terapia antibiótica, uno no receta 2 kilos de antibióticos. Yo puntualmente me tocó hacer recetas de antibióticos y yo recetaba 800, 1200, 1500 kilos de florfenicol. Entonces, fíjense la cantidad. Y acá en Chile no tenemos un centro de cultivo de engorda, tenemos más de 100 centros de cultivo de engorda. Por lo tanto, la cantidad de antibióticos que entregamos es muchísima, y Chile hoy día está en un plan de baja antibiótico ya hace 5 años, y eso ha andado bastante bien, ¿ya? ¿Y qué es lo que queda ahí? Son las vacunas y la bioseguridad. En este caso puntual, Veterquímica tiene una vacuna que se llama Flavomune, ¿ya? Es la misma presentación que el IPN, son vacunas de inversión. Al final de la presentación voy a hablar un poco de eso, pero para que vayan viendo es tal cual como se ve en la imagen. Y comentarles acá de un poco de casos de campo. ¿Y por qué lo muestro? Porque uno puede hablar de los productos, pero uno tiene que documentar los resultados, tiene que contar cómo salen las cosas y validarlo en campo, ¿ya? En este caso particular vacunamos, no sé, 3 millones de truchas al 0,6 y a los 2 gramos, porque había muchos problemas en el lago. Los peces se morían en el lago, no en la piscicultura. Por lo tanto, se vacunan bajo este procedimiento, a los 7 gramos entran al lago Yanquihue, y aquí en este caso particular las mortalidades fueron muy bajas. Solamente quiero mostrarles que nuevamente vamos y hacemos medición de anticuerpos, y ustedes pueden ver, los peces se vacunan aquí, vuelven a recibir su dosis, se van al lago después, y fíjense cómo los anticuerpos suben en el lago, porque en el lago hay presencia, los anticuerpos se disparan, nosotros generamos memoria inmunológica con las vacunas, y después a las 1700 UTAs todavía seguimos detectando anticuerpos, y que nos dice que los peces se están defendiendo contra el flavo, y vacunamos peces pequeños, ¿ya? Solamente quería mencionarle eso, que se hizo esta curva de anticuerpos. Acá hay otro programa de vacunación con para flavobacteriosis, en donde, en este caso en particular, a una piscicultura se le murió el 18% de salmo salar, y el ciclo siguiente era de trucha arcoíris, que es puntualmente este programa que yo recomendé acá,
Y si ya en salares se había muerto, un 18%, imagínense en trucha. La trucha es más susceptible en época estival, es más susceptible a uno, si ya podíamos haber pensado que perfectamente podíamos haber perdido un 25 o un 30%. Por lo tanto, quisieron vacunar y hicimos una prueba de validación en donde vacunamos un grupo completo, donde dejamos controles sin vacuna, unos estanques con 2 dosis y unos estanques con las 3 dosis que yo sugerí, que son a los 0,4, al 1,3 y al 3,5, dado que a los 5 gramos los peces se trasladan a la sala donde está el problema. Dado que vacunamos peces bajo los 4 gramos y el sistema inmune aún no es maduro, yo solamente les dije que podíamos llegar a los 10 gramos o 15 gramos con una buena respuesta inmune, que después era probable que se enfermaran, dado que no vacunamos a los 4 o 5 gramos de peso. En fin, eso no lo sabíamos y lo fuimos a validar. Y aquí les muestro esto. Estos son los resultados extraídos de las computadoras del centro cultivo, en donde están los 2 estanques que no se vacunaron a los 20 gramos de peso, cuando nosotros sugerimos llegar con buena respuesta de inmunidad hasta los 20 gramos, estanque 7 y 8, donde se murió casi un 17% por flavobacteriosis, solamente, ¿ya? Luego vienen 4 estanques que recibieron 2 dosis, al 0,3 y al 1,3, y se murió casi un 6%, y luego vienen los 6 estanques que recibieron las 3 dosis recomendadas y se murió un 4,3%. Pero a los 20 gramos de peso, la evaluación habíamos dicho nosotros que podía llegar hasta los 10 con buenos resultados. Llegamos a los 20 gramos y seguían siendo buenos resultados. Esta evaluación que hicimos aquí, esta diferencia de mortalidad, al llevarla al valor del alevín muerto, a la cantidad muerta, con el programa de vacuna, el programa de vacuna se pagó 3 veces. Es como que hubiesen podido vacunar gratis 2 grupos más sin haber comprado la vacuna. Para que se hagan una idea del beneficio que tiene la vacuna a la hora de enfrentar un patógeno, ¿ya? Esta vacuna también está registrada en Perú, fue el primer producto que registramos, a diferencia de Chile dice salmonio, para Perú dice truchas, ¿ya? Ahora me salto un poco a hablar de furunculosis, que también es una patología que me tocó ver allá en Perú, en el lago Titicaca, también conocida como Aeromonas salmonicida típica, ¿cierto? ¿Por qué furunculosis? Porque genera unos furúnculos en los peces, en la musculatura. Es una bacteria gram negativa, ¿cierto? Anaeróbico facultativo, inmóvil, no es porulado ni encapsulado. ¿Y qué es lo importante de esta patología? Si bien es bacteriana igual que la FLAO, es bastante más virulenta que la FLAO, ¿ya? Cuando uno tiene un cuadro de Aeromonas, créanme que es bastante agudo y la mortalidad es sumamente alta respecto a la flavobacteriosis, muy alta. Aquí hay hemorragia, esto es mucho más agresivo que la flavobacteriosis. Lesiones. Típico característico de escamaciones muy agudas en donde ya el tejido incluso llega a verse dañado, ¿ya? Se congestiona. Hay erosiones, ¿ya? Vamos a ver, es característico ver lesiones hemorrágicas a nivel de base de aletas, tanto pectorales como anales, ¿cierto? Vamos a ver también úlceras en estado más avanzado. Y estos típicos furúnculos que yo le mencioné, que si bien aquí, no sé si en la imagen ustedes lo pueden ver claro, pero esto está levantado, aquí hay como un huevito, ¿ya? Con congestión. Lo que les mencioné recién, esto es característico de un cuadro ya agudo de Aeromonas, cuando ya los peces están muriendo. Aquí hay un furúnculo que se reventó y fíjense cómo sale el líquido serosanguinolento. Hay edema en los pedúnculos, descamación, que ya lo vimos, ¿cierto? Congestión, como pueden ver, hay hemorragia en los rayos, en las aletas, si los pueden ver ahí, algo se ve. La exoftalmia, clásica en todas las patologías, puede ser bilateral o unilateral, peces oscuros, como pueden ver fíjense, muy negro y con mucha exoftalmia, característico de Aeromonas también. Pero aquí entramos a hablar en detalle. ¿Cómo pueden diferenciar la Aeromona? ¿Cuál es un signo patognomónico de esta patología? Ustedes van al riñón y van a ver hemorragia en toda esta zona al borde y al lado del riñón. Esto es característico de la Aeromona, porque una vez no va a ver el furúnculo, uno a veces no va a ver tanta hemorragia interna, uno no va a ver cavernas de musculatura por los furúnculos, pero esto sí lo va a ver siempre, en mayor grado o menor grado, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Como les dije, el curso puede ser agudo, subagudo, podemos ver las distintas formas de la presentación de la enfermedad. Ya le hablé de los signos clínicos.
La bacteria la vamos a encontrar si uno quiere hacer un froti, un cultivo, en todos los órganos, básicamente, en branquia, en corazón, vasos, va a estar en todos lados, coloniza todos los organismos del pez. ¿Y cuál es la prevención y control? Y un poco lo mismo, el hecho de que sea bacteriana, tenemos uso de antibióticos, ¿cierto? Y vacunas. En vacunas hay un montón de vacunas que tienen la fracción incluida en vacunas inyectables y tenemos una que es la vacuna de inmersión. Si usted tiene un problema bajo los 4 o 5 gramos, no tiene ninguna alternativa con una inyectable, pero sí con la inmersión. Por eso está esta vacuna de inmersión, ¿ya? Y como les dije, los tratamientos antibióticos, podemos usar florfenicol, podemos usar oxitetraciclina, ¿ya? Antes también se podía usar ácido oxolínico, en Chile hoy día está prohibido. Hoy día Chile tiene 2 herramientas para el uso antibiótico, florfenicol y oxitetraciclina. Y se está probando un antibiótico más, ¿ya? Pero la verdad es que somos súper limitados. Entonces, créanme que estos patógenos bacterianos empiezan a hacer resistencia muy rápido. Y hay centros de cultivo donde uno hace un antibiograma de la SIM y ya uno no puede dar antibiótico que sale resistente a oxitetraciclina, a florfenicol, y ya no tenemos herramientas. Entonces, es bastante complejo. Ahí hay que hacer un trabajo hacia atrás y evitar a tener el cuadro infeccioso. Porque el antibiótico no va a resultar, a no ser que dé antibiótico por 1 mes y medio, cosa que no es muy viable. ¿Qué hacer entonces? Vacunar a los peces, ¿cierto? Nosotros tenemos que generar respuesta inmune a través de la secreción específica de anticuerpos, ¿ya? Para eso existen estas vacunas inyectables o inmersión. En este caso, Better Química tiene una vacuna que se llama Aerovac, y esta inmersión viene también en presentaciones de 1 litro, ¿cierto? ¿Y qué es lo positivo de esta vacuna? Que esta patología está presente en el agua dulce, pero también está presente en el mar, ¿ya? Entonces yo el hecho de que vacune en agua dulce con la inmersión, y yo por protocolo en Chile coloco vacunas que tienen la fracción aeromona, estoy brindando una mejor cobertura inmunológica frente a este patógeno en la etapa de mar. Después les voy a explicar un poquito eso de por qué los boosters, para que lo entiendan un poco, ¿ya? Continúo con otra patología clásica de agua dulce. Esta patología en Chile está presente tanto en salmo salar como en trucha arcoíris. En el caso de Perú, que usted no tiene salmo salar, está presente en la trucha, que es la yersiniosis o enfermedad de la boca roja. Yo creo que todos la conocen, es característica las lesiones que genera a nivel de boca o en la cara interna de los opérculos, por eso el nombre de enfermedad de la boca roja, ¿cierto? Sobrevive fuera del huésped 2 a 3 semanas, genera una enteritis bastante complicada y aguda también en los órganos gastrointestinales, ¿cierto? Y la vía de infección es horizontal, por piel dañada. O sea, peces con la piel dañada, estando en el agua, la yersinia va a ingresar al pez. ¿Cómo previene esta enfermedad uno? Con vacuna. Toda enfermedad se previene con vacuna, y de ahí hay otra herramienta, y esta, en el caso de ser una bacteria, también tenemos la alternativa de usar antibióticos, y los antibióticos de elección y que tenemos para usar en Chile son florfenicol y oxitetraciclina. ¿Ya? Lo menciono ahí en el último punto, que estos productos también a veces están un poco condicionados al uso de destino. Acá en Chile los peces se venden y hay mercados en donde nos exigen venir libres de este antibiótico o de estos antibióticos bajo hasta esta traza detectable. Entonces también eso aún nos limita más a Chile el uso de antibióticos, ¿ya? Respecto a los signos clínicos, y ya viene específico aquí, vamos a ver la exoftalmia, que es lo que estamos viendo en la primera imagen, ya hemos conversado de eso. Signo clínico igual a la hormona, igual a la FLAO, etc. ¿Ya? Pero internamente vamos a encontrar bastantes signos que pueden ser, como los que vienen a continuación, hemorragias. Yo les dije que afectaba la vía gástrica también. Aquí pueden ver un cuadro bastante agudo por hemorragia. En este cuadro puntual, la yersinia entró por el proceso de inyección. ¿Y por qué le explico eso? La yersinia no genera esto de melanosis. Esto se generó porque el pez se pinchó, entró la bacteria, generó el cuadro clínico, ¿ya? Y generó esta reacción muy aguda de irritación y de daño, en donde finalmente ya después el pez se diseminó todo internamente con yersinia, pero por eso quedó esta marca, digamos, ¿ya? Y esta que está acá. Pero un cuadro característico de yersinia. Pisciculturas con agua dulce, proceso de inyección, la yersinia ingresó por la aguja, ¿ya? Esta es otra patología que se ve en trucha,
no podría decirles hoy día a ciencia cierta si es, lo más probable es que sea una bacteria. De hecho es un cuadro bacteriano porque se recupera muy bien con antibióticos, pero no podría decirle cuál. Hoy día hay una tesista acá en Chile que trabajó esta patología, se las voy a mencionar aquí, que se llama Redmar síndrome, o enfermedad de la fresa, enfermedad de la frutilla, como lo que en Perú yo sé que la han visto. Acá en Chile debo contarles que yo tuve la suerte de hacer el primer diagnóstico en campo de esta patología, ¿ya? Yo asesoraba un centro de cultivo acá en la 10ª región y me encontré con esto en una visita, todos pensaban que era SRS, empezamos a hacer análisis y la verdad que no era SRS, hicimos todos los cultivos, hicimos muchas visitas, diagnósticos, hicimos terapia de antibióticos con florfenicol y los peces a los 5 o 7 días comiendo antibióticos las lesiones se recuperaban, volvían a salir escamas incluso, ¿ya? Entonces, como les digo, hasta ese momento era una patología que no teníamos claro el agente etiológico. Nosotros, de hecho, mandamos muestras a Stirling de histopatología para poder tener diagnóstico. El diagnóstico fue de la enfermedad, pero hasta ese entonces no se sabía si era una Shigella, una pseudomona, estaba ahí en estudio eso. Creo que hoy día ya hay un agente etiológico definido, pero no tengo el nombre hoy día. En definitiva, se caracteriza por lesiones individuales o múltiples de tipo eritematosa sobre la piel, ¿ya? Ya le hablé lo del agente etiológico, y esto se observó en Chile, yo lo vi el año 2010, el primer caso clínico de esta patología, en el estuario de Reloncaví, que son esta imagen, y después, al tiempo después, me tocó ver un cuadro de una piscicultura que hace truchas pansai, lo mismo que en Perú, acá en la región de los ríos, y la lesión, fíjense, es la misma, ¿ya? Esta es una trucha adulta de 2 kilos, y esta tenía, no sé, habrá tenido 100 gramos, 150 gramos, ¿ya? Se ha observado que entre un 10 y un 60% de los peces desarrolla el signo clínico 2 o 3 semanas después de la enfermedad, ¿cierto? Las lesiones son individuales o múltiples, son a menudo perpendiculares en la línea lateral o bajo esta, son levemente elevadas, hemorrágicas, ¿cierto? Hay descamación también. Lo importante es que esta patología, la morbilidad es alta. Uno puede ver hartos peces con la lesión enfermos, pero la mortalidad es muy baja. Los peces no se mueren por estas lesiones, a no ser que entre otro patógeno, colonice y genere un cuadro clínico distinto. En Chile, por ejemplo, SRS, ¿ya? Que así nos podría matar los peces. Allá, que entrara la flavo, que entrara una aromona, ¿ya? Ahí habría que poner ojo. Pero la enfermedad como tal, hablando de Redmar síndrome, no genera mortalidades altas. Eso para que les quede claro. Y con tratamiento antibiótico responde súper bien. Como lo pueden ver aquí, uno puede hacer baños para ir matando la bacteria en el ambiente y evitar que los peces se enfermen. Pero ya cuando esto ocurre, uno debe usar antibióticos y ahí podemos usar, no sé, Tuflosan 50, Terrivet, Vandrol, son antibióticos de distintas compañías, pero básicamente es florfenicol, oxitetraciclina y ácido oxolínico. Como les dije, el oxolínico ya en Chile está afuera y sigue estando el florfenicol y la oxitetraciclina. Uno puede ayudar con vitamina C para la regeneración rápida de escamas, ¿cierto? De recuperación del tejido. Esa otra lesión característica que me tocó ver a mí en terreno de esto, ¿ya? Con eso, espero haber abordado las patologías más importantes de agua dulce que tenemos en Chile y que compartimos con ustedes allá en Perú, en donde nosotros tenemos experiencia de tratamiento. Sé que allá en Perú hoy día hay una bacteria bastante insidiosa que es Weissella aceti. La verdad que me estoy empezando a interiorizar en esa patología porque queremos trabajar con eso. Estamos viendo ahí con la autoridad algunos prototipos o cosas un poco más para adelante para ver cómo podemos ayudar al control de esta patología. Ya, pero no tengo mayores detalles y por eso no la incluí en la presentación. Le mentiría porque acá en Chile no existe, entonces en mi ida a Perú es donde trato de tomar más información, que si yo, para poder avanzar en eso, pero espero el día de mañana poder ayudarlos con esa patología como veterquímica. Contarles que aparte de eso, y para que vean nomás que este mundo de la acuicultura es tremendo y hay un montón de patologías, vamos a tener otros patógenos, bacterianos y virales. Aparte de lo que les mencioné, que es lo que uno ve en el día a día, pero uno nunca puede perder de vista de que hay más cosas. Y en la medida que uno ingresa ovas de otros países, que mueve peces de un lugar a otro, van a aparecer patógenos, van a haber enfermedades emergentes. Por ejemplo, hay otras patologías virales bacterianas. Hay enfermedades conocidas como la nefrocalcinosis, enfermedad de la burbuja, estrangulación y alargamiento de saco vitelino, que se generan por algún motivo, coagulaciones de saco en los alevines, edema,
fragmentación de gota lipídica, enfermedad del punto blanco. Hay enfermedades generadas por las microalgas, básicamente, si son tóxicas, obviamente como que envenenan a los peces, otras lo hacen por asfixian a los peces y terminan muriendo. Tenemos deformaciones de los ejes axiales de la columna, peces esterilizados, hay un montón de cosas, y como por ejemplo mostrarle aquí la imagen, alevines en resorción de saco. Estos alevines murieron todos por un aumento de oxígeno. Fíjense las burbujas que tienen bajo la cabeza. Ya esto se llama enfermedad de la burbuja, sobresaturación de gases. Hay que tener mucho ojo en los centros de cultivo cuando uno suplementa gases o cuando hay deficiencia de estos, ¿ya? Fíjense la patología que en Chile que la industria la dejó en el suelo, el virus ISA. Peces en las jaulas de mar, 5, 6 kilos, 18 meses, 20 meses contando agua dulce y la etapa engorda, y los peces morían, créanme, como moscas. Se morían y se morían, tú sacabas eso, a los 5 minutos era lo mismo, a los 5 minutos era lo mismo. Signos clínicos internos de ISA, hígado negro, ¿ya? Rotura de endotelio de los vasos sanguíneos, coágulo, básicamente esto es como un hígado coagulado. Fíjense todas las pequeñas hemorragias petequiales en grasa visceral, en la grasa y en los higos pilóricos. Por eso se llama anemia. Se rompen todos los vasos y los peces se desangran completo. Por eso quedan blancos pues, o anémicos, porque se van en sangre. SRS, la patología que más nos cuesta en Chile el tratamiento, el control y por mortalidad, es por lo que más se mueren peces hoy día en Chile. Uno no puede procesar ese pez, llega a 5 kilos, le da SRS y queda en estas condiciones, hay que eliminarlo. Esta es la misma enfermedad con presentación cutánea, la misma enfermedad con presentación solo nerviosa. Los peces se mueren sin ningún daño, pero mueren porque tienen problemas nerviosos. Fíjense, el cerebro está completamente congestivo, alterado. Enfermedad, síndrome ictérico del salmón cojo. Uno abre los peces, se ve perfecto por fuera, lo abre y está amarillo completo por dentro, por ictericia, por fallas hepáticas. También, hoy día, algo que no está bien definido la causa, una enfermedad bien metabólica. El filete queda todo amarillo. Llega a planta y hay que desechar ese pez después de un cojo, 1 año y medio de cultivo, considerando el agua dulce, a la basura, no sirve, la planta lo descarta. Fíjense muy bien en esta patología. Si yo se las muestro rápidamente, podría decir, esto es aromona, porque tiene hemorragias petequiales en músculo, ¿ya? Típico de aromona también, pero tiene el hígado amarillo. Aromona no genera eso. Entonces yo podría decir, es IPN, tiene el hígado amarillo y tiene hemorragias petequiales en la grasa visceral, me cuadra perfecto. El IPN no genera petequias a nivel muscular. Esto sirve a hacer un diagnóstico diferencial de 3 enfermedades al tiro. Esta enfermedad se llama síndrome hemorrágico del Small, ¿ya? Para que lo conozcan. Acá tenemos lo mismo que les mostré la misma vez al principio, enfermedad de la burbuja. Este es un fresco branqui que yo realizaba en microscopio y fíjense el oxígeno cómo está en medio de las laminillas branquiales. Telangiectasia, rotura de vasos también, ya por la saturación de gases. Nefrocalcinosis, el riñón está aquí y todo eso blanco son los nefrones que están llenos de oxalatos de calcio, ¿ya? Ese riñón queda funcional. ¿Por qué la importancia del riñón? Para que ustedes sepan, es aquí donde ocurre todo el proceso, básicamente, de la generación de anticuerpos. Parte de la cabeza del riñón que está por acá. Todas las vacunas antígenos entran por piel o por una inoculación, tienen que llegar al riñón y de ahí empiezan las células plasmáticas a diferenciarse hasta llegar acá al fondo, como linfocitos B de memoria y generaciones de anticuerpos pues, de otros tipos celulares. Si esto está dañado, créanme que aquí no ocurre nada. Aquí hay puro tejido cicatrizal y no va a pasar nada. Este pez se va a enfermar de todo. Entonces, importante evitar la nefrocalcinosis. ¿Cuál es la causa? Aumentos de CO2 en los centros de cultivo. Malformaciones axiales, coagulación de gota lipídica, estiramiento de saco. Fíjense, hay una hemorragia en los cierres, coagulación de saco vitelino, esterilización, alargamiento de saco, coagulado, malformaciones, estrangulación de saco vitelino, coagulación de saco vitelino, siameses. Todas estas patologías embrionarias tienen una causa y eso hay que determinarlo porque si no se nos mueren muchos alevines bajo estas condiciones. Puede ser temperatura, ¿cierto? Oscilaciones térmicas muy agudas, de estar a baja temperatura, a subir mucho, químicos en el agua, etcétera, temas ambientales. Por lo general son temas ambientales lo que generan estos, y lo genético que no se puede descartar.
Fíjense, condroplasia, peces con fusiones vertebrales. Ya nosotros acá hacemos, básicamente no son radiografías lo que hacemos, trabajamos con mamografía, que es una imagen más clara para lo que buscamos, pero hacemos bastante de eso también para poder diagnosticar y hacer seguimiento cuando son problemas genéticos, nutricionales, etcétera, y poder ver, porque uno no puede mirar dentro del pez los huesos. Esto sí lo vemos en campo, y es típico en las fracturas de columna, ¿ya? Estos son peces sanos, puntualmente un cojo. Hoy día con las dietas de alta energía, cuando los peces se asustan, aletean tan rápido para huir que se fracturan, porque crecen en masa muscular, pero no al mismo tiempo en osificación. Entonces hay que llevar muy bien de la mano la nutrición con el crecimiento, estas dietas de energía, probarlas muy bien, porque si no hay una merma importante en peces que mueren por este tipo de lesiones, fracturas de columna. Y qué decir de las malformaciones tanto de arcos branquiales como de opérculos cortos, todo eso ligado a la nutrición de los peces, ¿ya? Eso con respecto a las patologías, para que se hagan una idea de que hay un montón de cosas más que pueden ver y aparecer en el día de mañana, ¿ya? Con respecto a veterquímica, y aquí voy a ser muy breve, tenemos varias vacunas, todas estas que están acá de inmersión, acá tenemos una inyectable para distintas patologías, ¿ya? ¿Cuáles son los atributos de nuestros productos? Lo primero, la inmersión, que es una vacuna de muy fácil aplicación. Es una vacuna que se agrega al agua. A diferencia de las vacunas orales que hay que prepararlas en una planta de alimentos, o las vacunas inyectables que hay que aplicarlas con una jeringa, en una mesa, con un escuadrón de gente, anestesiar a los peces, etc. Por lo tanto, esto es de muy fácil aplicación. ¿Cuál es el otro atributo que tiene? No genera prácticamente nada de estrés, a diferencia de una vacunación inyectable, ¿ya? Yo aquí, ojo, no voy a decir que las vacunaciones inyectables sean malas, solamente estoy diferenciando los atributos de una y otra porque nosotros vendemos vacunas inyectables, ¿ya? ¿Cuál es el otro beneficio que genera la vacuna de inmersión? Que uno inmuniza el 100% de la población. Yo aplico esto dentro de un estanque y va a llegar al 100% de los peces. Yo vacuno peces manualmente y más de alguno va a ir sin vacuna, porque se caen, se van a la canaleta, el que está pinchando lo dejó pasar sin pincharlo, se le acabó la vacuna, no se dio cuenta y siguió pinchando, etc. Vacunas orales, si hay peces que son más letárgicos, peces más voraces que otros, no van a comer la misma dosis de vacuna, por lo tanto tampoco va a estar el 100% inmunizado de manera eficaz, ¿ya? Estimulación de mucosa, súper importante. Las mucosas son la primera barrera de defensa de los peces. El mucus, la piel, con la vacuna de inmersión, ingresan por la piel, por lo tanto estimulamos la primera capa inmunológica de los peces, donde hoy día está demostrado que los peces tienen inmunoglobulina a nivel de estas capas tanto de mucos de piel, que es la IgT, ¿ya? Todavía no está muy bien estudiada, pero sí ya está detectada esa inmunoglobulina y que obviamente genera la primera barrera de defensa en los peces, ¿ya? Y así, como pueden ver, tenemos un montón de otros atributos, pero uno de los más importantes y que a ustedes les puede hacer mucho sentido es que estas vacunas se pueden aplicar de los 0,2 gramos en adelante, a diferencia de los otros productos que pueden existir, que son productos vaccinales, ¿ya? La vacunación es súper simple, uno tiene 1 litro de vacuna y el cálculo que se hace es 1 litro de vacuna en 1000 litros de agua o 1 metro cúbico con una densidad máxima de 35 kilos de biomasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí yo? Saber cuántos animales tengo, cuánto pesan, voy a tener el peso dentro del estanque, cuántos metros cúbicos de agua tengo, y hago el cálculo hasta qué porcentaje de agua yo debo tener o subir o en este caso bajar para no pasar los 35 kilos por metro cúbico, y eso me va a decir si son 2 cubos de agua, son 2 litros de vacuna. Si tengo 32 kilos de biomasa en 1 metro cúbico, es 1 litro de vacuna. Es súper simple la dosificación de la vacuna, ¿ya? La aplicación, ¿para qué decirle? Ahí hay una imagen donde yo estoy aplicando la vacuna, ese soy yo. Preparamos en un tambor, se echan 5 o 7 litros de agua, 1 litro de vacuna, qué sé yo. Aquí esto ya está todo calculado, aquí ocupamos, no sé, 25 litros de vacuna en este estanque, no, este es un estanque súper grande, y ahí lo vamos aplicando. Y después la vacuna diluye sola en el estanque. ¿Qué es importante? Siempre chequear que los estanques estén limpios y adicionar oxígeno, ¿ya? Durante el proceso de vacunación, que dura 1 hora. Relevante comentarles que los antígenos van a ingresar por piel, ya sea por branquia, una población importante porque hay sitios inmunológicos en el ápice de la branquia, entre las líneas branquiales, por la boca, pero generalmente es piel la que absorbe todos los antígenos y de ahí migran al riñón y al vaso, ¿ya? Precauciones siempre, no vacunar peces enfermos, no porque la vacuna los vaya a enfermar, pero el hecho de hacer un manejo gatilla que las enfermedades aumenten su
su estatus en el que están, de agudo puede pasar a hiperagudo y morirse los peces, por lo tanto no se recomienda vacunar peces enfermos. No vacunar más de 35 kilos porque la vacuna está formulada para llegar a cubrir esa cantidad de biomasa en kilos de pescado, que son 35. Siempre importante agitar los frascos para volver a homogenizar bien las vacunas. Una vez abiertos estos envases de litros hay que ocuparlos completos. Uno no puede dejarlos guardados 1 mes, 5 meses porque se pueden desnaturalizar las proteínas que van ahí. El hecho de que quede abierto ya no está estéril. Siempre hay que hacer ayuno. El ayuno va de la mano del peso de los alevines. Si son peces pequeños de 0,2, 0,5, basta con que estén 4 o 6 horas, pero por lo general uno ayuna entre 6 y 12 horas, 24 horas, ya cuando son peces que pasan los 5 o 10 gramos, y para el caso nuestro acá los small de 80 gramos ayunamos 72 horas, ¿ya? Siempre ver el buen estado de las branquias, importante, porque le dije también hay sitios de captación de antígeno ahí, zonas inmunológicas. Tratar de no vacunar sobre los 18 grados, pero no porque la vacuna no funcione, sino que porque ya los peces están muy incómodos con temperatura, y aquí hablo de salmónidos, porque hay peces que obviamente están en condiciones con aguas más cálidas. Y siempre contratar que no haya materia orgánica, que no hayan fecas, que no hayan peces muertos, o sea, hay que limpiar el estanque antes de hacer una vacunación. Y aquí me voy a detener un poquitito a explicarle esto para que les quede súper claro. Los peces, los salmónidos puntualmente, el sistema inmune está desarrollado a partir de los 4 gramos hacia arriba, ¿ya? Con eso, ¿qué les quiero decir? Que si yo aplicara una vacuna a los 4 gramos, dependiendo del patógeno, la prevalencia, el sitio, yo debería esperar tener no menos de unas 1000 UTAs de protección con un producto, ¿ya? No menos que eso, 1200, etc. Si yo vacuno un pez de 0,5 gramos, la protección va a ser de 150 UTAs. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, como pueden ver en esta lámina, recién empieza a activarse a los 0,13 gramos, 0,13, ¿ya? Donde hay estimulación de células B, ¿ya? Y reactividad de antígenos T. Cuando ya estamos en los 0,26, cuando ya son alevines que ya están comiendo, inicia el desarrollo de la memoria inmunológica, pero tiene un camino todavía de los 0,26 hasta llegar a los 4 gramos. El crecimiento va a depender de la temperatura en donde los peces se estén cultivando. Por lo tanto, si yo tengo un cuadro de IPN aquí, en este periodo, si yo no hago al menos 1 o 2 vacunas, se me va a morir todo el alevín. Si yo tengo un cuadro de IPN acá a los 25 gramos, basta con que yo haga una vacuna a los 5 gramos o una inyectable a los 15 gramos y me voy a sacar el problema de IPN, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con esto porque los programas de vacunas de inmersión son los únicos que pueden ayudar a generar una solución o un control a un problema que esté bajo los 4 gramos. Si usted quiere vacunar por inmersión porque tiene un problema de 80 gramos, lo puede hacer, la vacuna va a funcionar espectacular, pero van a ser cientos de litros, porque los peces van a estar de 80 gramos en estanques grandotes. Eso es lo único complejo, pero si lo quieren hacer, se puede hacer, ¿ya? Entonces, acá es una excelente solución porque somos los únicos que podemos ayudar con vacuna a que un problema de flavo, de aeromona, de IPN, de lo que sea, se pueda controlar con 1, 2, 3, 4 vacunas y llegar aquí sin mortalidad, ¿ya? Pero solamente porque el sistema inmune está en desarrollo, ¿ya? Las otras vacunas aquí no pueden hacer nada. Y eso, estimados colegas productores de Perú, es un poco la presentación que yo tenía y que quería contarles de lo que hacemos como Veterquímica y un poco de la experiencia que tengo yo trabajando en salmones ya casi 15 años.